Edith Fenwick cerró las cortinas del dormitorio. Incluso la tenue luz matinal que se filtraba por los huecos le hacía doler las sienes. Era el tercer día consecutivo que la migraña no cedía. Respiró hondo y bajó con cuidado hasta el borde de la cama, procurando no hacer ningún movimiento brusco. «Mervyn, ¿has visto mis pastillas?» Su voz sonó tranquila, casi un susurro. Su marido apareció en la puerta, apretándose la corbata. La irritación apareció en su rostro. «¿Otra vez? Deberían estar en el baño donde siempre las guardas». Edith hizo una mueca, no por el dolor, sino por el tono de su marido. Antes le encantaba su voz matutina. Ahora solo oía cansancio y alienación. 15 años de matrimonio que habían empezado con cenas románticas y largas charlas hasta el amanecer se habían convertido en una coexistencia mecánica de dos extraños bajo el mismo techo. «Lo he comprobado, no están». Se levantó Edith lentamente aferrándose a la mesilla de noche. «Tal vez ya los hayas acogido y te hayas olvidado de ellos». Mervyn miró su reloj. «Tengo que irme. Tengo una reunión con un cliente a las 9». Salió sin esperar respuesta. Edith le oyó bajar las escaleras, abrir y cerrar la puerta principal. El silencio que siguió a su marcha fue un alivio. En el baño rebuscó en todas las estanterías, rebuscó en el botiquín. No había pastillas. ¡Qué extraño! Recordaba haber dejado un paquete en el estante la noche anterior. Edith se tumbó en el borde de la bañera y se masajeó las sienes. Las migrañas empeoraban cada día, a pesar del aumento de la dosis de medicación recetada por la doctora Loder. La joven neuróloga a la que Edith había empezado a acudir hacía 6 meses le inspiraba sentimientos encontrados. Por un lado, Beatrice Loder era atenta y siempre se tomaba tiempo para escuchar. Por otro, el tratamiento no funcionaba. Edith, que había trabajado en una empresa farmacéutica durante 12 años, empezaba a dudar de la medicación. Bajó a la cocina, encogiéndose a cada paso. La casa que había heredado de sus padres era espaciosa y luminosa, con techos altos y suelos de madera que ahora crujían bajo los pies. Dearborn Heights estaba considerado uno de los barrios más prestigiosos de la ciudad, y las propiedades inmobiliarias valían mucho dinero. Mervyn había llamado a esta casa su fortaleza. Ahora le parecía demasiado grande, demasiado vacía. Después de beber un vaso de agua, Edith decidió que hoy tendría que saltarse las pastillas. Llamó a la oficina, avisó de su ausencia y regresó al oscuro dormitorio. Tumbada en silencio, intentó relajarse y olvidarse del dolor, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al cambio de comportamiento de su marido. En los últimos meses, Mervyn se había vuelto distante, irritable. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y se marchaba los fines de semana, alegando reuniones con clientes. La asesoría fiscal le llevaba mucho tiempo, sobre todo durante la temporada de presentación de declaraciones, pero algo le decía a Edith que no se trataba solo del trabajo. Pensó en la noche anterior. Mervyn había vuelto tarde, oliendo a perfume caro que Edith nunca había comprado. Cuando ella le preguntó por ello, él lo descartó como un accidente. Había cogido accidentalmente un frasco en la tienda cuando estaba comprando un regalo para un colega. ¿Qué colega? ¿Por qué no había mencionado antes una fiesta de cumpleaños en la oficina? Las preguntas seguían sin respuesta. A mediodía, la migraña había remitido un poco y Edith pudo levantarse. Se duchó, se cambió de ropa y decidió poner orden en la casa para distraerse. Todo lo que había en el armario de la ropa de Mervyn estaba bien colocado. A su marido siempre le gustaba el orden. Al quitar una corbata que se había caído del montón, se fijó en un recibo que asomaba por el bolsillo de su chaqueta. Edith sacó la hoja doblada, una factura del restaurante Azuri, un caro establecimiento del centro de la ciudad. La fecha era el viernes pasado, la hora las 19:30. Se suponía que esa noche Mervyn estaba en una cena de negocios con clientes de Chicago, pero la factura decía claramente, mesa para 2. Y el importe era impresionante,
No era una cena de negocios. Dobló lentamente el recibo y lo devolvió a su sitio. El corazón le retumbó en el pecho. Edith no quería creer lo obvio, pero las pruebas empezaban a acumularse. Tal vez había hecho la vista gorda a los cambios en su relación durante demasiado tiempo. Esa noche, cuando Mervyn llegó a casa, Edith intentó entablar una conversación sobre su bienestar. Ella le dijo que las pastillas habían desaparecido y que las migrañas se estaban volviendo insoportables. «Creo que debería cambiar de médico», dijo, observando atentamente la reacción de su marido. «El doctor Loder no está haciendo un buen trabajo». Mervyn, que estaba hojeando el correo, levantó la vista bruscamente. «No», su voz sonó demasiado alta. Tosió y continuó con más calma. «Quiero decir que no saques conclusiones precipitadas. El doctor Loder es uno de los mejores neurólogos de la ciudad. A veces se necesita tiempo para encontrar el tratamiento adecuado. Pero no veo ninguna mejoría. Todo lo contrario. Quizá deberías aumentar la dosis». Mervyn dejó las cartas a un lado y miró a su mujer con una repentina preocupación que a Edith le pareció falsa. «Puedo hablar con el doctor Loder si quieres». «¿Contigo? ¿Desde cuándo te interesa mi tratamiento?» Mervyn se encogió de hombros desviando la mirada. «Siempre estoy preocupado por ti, ya lo sabes». «No, no lo sé», pensó Edith, pero permaneció en silencio. Volvió a sentirse peor durante la noche. Mervyn dormía a su lado dándole la espalda, o fingía estar dormido. En el silencio de la noche, Edith podía oír la respiración acompasada de su marido, pero algo le decía que él también estaba despierto, absorto en sus propios pensamientos. Se levantó en silencio y bajó a la cocina. Había una botella de agua mineral en la nevera que ayudó un poco con los ataques. Al volver, Edith notó que entraba luz por debajo de la puerta del despacho de Mervyn. Después de todo, estaba despierto. Edith se quedó helada en el pasillo. La voz apagada de su marido provenía del despacho. Estaba hablando por teléfono con alguien a las 2 de la mañana. Se acercó, intentando no hacer ruido. «Sí, lo entiendo», dijo Mervyn. «No, todo va según lo previsto. Por supuesto, la casa está a su nombre, pero yo soy el único beneficiario en el testamento. Sí, el seguro también está a su nombre». «No, ella no se da cuenta de nada». Edith se apartó de la puerta y se tapó la boca con la mano para no delatarse. «¿Qué significa esto? ¿Qué testamento? ¿Qué seguro?» Nunca había contratado un seguro de vida a nombre de Mervyn, y desde luego no había hecho testamento. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que sus latidos se oían en toda la casa. Rápida pero silenciosamente, subió al dormitorio y se acostó, fingiendo estar dormida. Al cabo de un rato, Mervyn regresó. Se deslizó con cuidado bajo las sábanas y pronto su respiración se volvió acompasada. Edith no durmió hasta la mañana siguiente. En su cabeza se agolpaban retazos de la conversación escuchada, mezclados con los recuerdos del extraño comportamiento de su marido en los últimos meses. Algo estaba pasando, algo serio, y estaba segura de que tenía algo que ver con su enfermedad y con la casa. Al día siguiente, Edith decidió actuar. En cuanto Mervyn se fue a trabajar, empezó a registrar su despacho. En el primer cajón de su escritorio había extractos bancarios. Su cuenta conjunta mostraba gastos inesperadamente elevados en los últimos 3 meses. ¿A dónde iba a parar el dinero? En una carpeta contigua encontró los documentos de un préstamo del que no sabía nada. Mervyn había pedido una gran suma a un alto tipo de interés. La deuda crecía y los pagos se retrasaban. Más profundo aún, bajo una pila de papeles de negocios, había un sobre con el logotipo de una compañía de seguros. Dentro había una póliza de seguro de vida a nombre de Edith Fenwick, con una prestación por fallecimiento para el único beneficiario, Mervyn Thorpe. El importe de la póliza la sorprendió, $1.000.000. Al lado había otro documento,
una copia de un testamento supuestamente hecho por Edrit, en el que dejaba todas sus propiedades, incluida la casa de Dearborn Heights, a su amado esposo, Mervyn Thorpe. La firma parecía la suya, pero Edrit estaba segura de que nunca había firmado ese documento. Se hundió lentamente en su silla, tratando de dar sentido a lo que había encontrado. El testamento falsificado, la póliza de seguro secreta, las deudas y las extrañas conversaciones nocturnas. ¿Qué significaba todo aquello? En ese momento sonó el teléfono de Mervyn que había dejado sobre el escritorio. Edrit dio un respingo de sorpresa. La pantalla se iluminó mostrando el nombre de la persona que llamaba Beatrice. La doctora Beatrice Loder era su neuróloga. Mientras el teléfono seguía sonando, Edrit se quedó paralizada sin saber qué hacer. Por fin dejó de sonar y un segundo después, la pantalla volvió a encenderse. Había llegado un mensaje. Luchando con su conciencia, Edrit cogió el teléfono y lo desbloqueó. Mervyn nunca había cambiado la contraseña, la fecha de su boda, que al parecer creía demasiado trivial para que alguien la adivinara. El mensaje de Beatrice decía: «Comprueba tu correo electrónico. Enviado los detalles de nuestro plan, esperando tu confirmación antes de la próxima cita. Besos». A Edrit le dio un vuelco el corazón. Abrió el historial de correspondencia y empezó a leer los mensajes anteriores entre su marido y su médico. Sus manos temblaban más y más con cada mensaje. A Edrit le temblaban las manos mientras repasaba la correspondencia de su marido con Beatrice Loder. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Entre ellos existía una aventura que había comenzado hacía unos 5 meses. Fue entonces cuando Mervyn había insistido en que Edrit acudiera a un excelente especialista con sus migrañas. «Ella no sospecha nada», escribió Mervyn. «Sigue aumentando la dosis gradualmente. Debería parecer natural». «No te preocupes», respondió Beatrice. «Sé lo que hago. Un empeoramiento lento de los síntomas es común con su diagnóstico». Edrit volvió a hojear los mensajes, profundizando cada vez más en la historia de su traición. Aquí está Mervyn quejándose de sus problemas financieros. Aquí está Beatrice ofreciendo una solución permanente. Aquí están hablando de una casa en Dearborn Heights que vale una fortuna y resolverá todos los problemas. El teléfono resbaló de los debilitados dedos de Edrit y cayó sobre la alfombra. La habitación nadaba ante sus ojos. Creyó que iba a desmayarse, pero no. Respiró hondo. Respiró hondo. A pesar del shock, el cerebro de Edrit funcionaba con claridad. Las náuseas y los mareos no se debían solo a sus emociones. Ahora comprendía por qué empeoraba cada día. La estaban envenenando deliberadamente, su propio marido y el médico en el que confiaba. Edrit se levantó a la fuerza y se dirigió al baño. Allí abrió el botiquín y examinó las pastillas que quedaban. A primera vista, parecían los analgésicos habituales recetados a Beatrice. Pero, ¿se trataba realmente del medicamento que figuraba en el envase? Como especialista en compras de una empresa farmacéutica, Edrit tenía muchos conocimientos sobre medicamentos. Podía organizar un análisis de las pastillas, pero eso llevaría tiempo. Y a juzgar por la correspondencia, el tiempo apremiaba. Edrit volvió a colocar con cuidado el teléfono de Mervyn en el escritorio, tal y como estaba antes. Luego devolvió con cuidado todos los documentos a su sitio. Nadie debía saber que ella había descubierto algo. Durante los 2 días siguientes, Edrit recopiló información en secreto. Controló las llamadas telefónicas de Mervyn, comprobó su correo electrónico cuando dejaba el ordenador desatendido. Consiguió hacer copias de todos los documentos importantes, incluidos el testamento y la póliza de seguros falsificados. La investigación condujo a un descubrimiento inesperado. Mervyn tenía una grave adicción al juego. Perdía enormes sumas de dinero en casinos online, pedía préstamos con altos intereses y también perdía ese dinero.
La deuda crecía y los acreedores se impacientaban. Al tercer día, Edith encontró una carta amenazadora de un hombre llamado Newell Quincy. A juzgar por el tono, este Quincy no era de los que resolvían los problemas por la vía legal. «Te quedan 2 semanas, Thorpe, entonces hablaremos de otra manera», escribió. Ahora empezaba a surgir una imagen. Mervyn, acorralado por las deudas, solo veía una salida: conseguir la casa y el seguro de su mujer. Y para ello tenía que deshacerse de ella sin levantar sospechas. Adrit intentaba actuar con normalidad cuando Mervyn estaba en casa. Se quejaba de dolores de cabeza, tomaba las pastillas que Beatrice le había recetado, pero las tiraba discretamente, y hablaba de que no mejoraba. Al hacerlo, fingía total ignorancia de lo que ocurría a sus espaldas. El miércoles, Edith tenía otra cita con el doctor Loder. Dudó todo el día si ir o no. Al final decidió que tenía que averiguar qué planeaban hacer los conspiradores. La clínica estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón en el distrito financiero de la ciudad. Edith llegó 15 minutos antes de lo previsto. La recepcionista le informó de que el doctor Loder se había retrasado con un paciente anterior y sugirió que Edith esperara. Sentada en la sala de espera, Edith hojeó una revista sin prestar atención a su contenido. Sus pensamientos giraban en torno a su próximo encuentro con la mujer que planeaba su asesinato. ¿Cómo mirar a Beatrice a los ojos? ¿Cómo mantener la calma? De repente, la puerta de la clínica se abrió y entró Mervyn. Edith apenas tuvo tiempo de darse la vuelta, cubriéndose la cara con una revista. ¿Qué hacía él aquí? No habían quedado en verse. Mervyn pasó de largo sin fijarse en su mujer y se dirigió directamente a la consulta de Beatrice. La puerta de la consulta estaba entreabierta y Mervyn entró sin llamar. Unos segundos después, la puerta se cerró. Edith se acercó al despacho con cautela. Unas voces apagadas provenían de detrás de la puerta. Se apoyó en la pared de al lado, fingiendo estudiar el puesto de información con folletos sanitarios. ¿Seguro que está todo listo? La voz de Mervyn sonaba tensa. Sí, cariño, contestó Beatrice. He preparado un preparado especial. No dejará ningún rastro en el cuerpo. Parecerá una complicación natural de su estado. ¿Y si alguien sospecha algo? Nadie sospechará nada. Soy su médico de cabecera. Los registros médicos muestran un deterioro progresivo. Habrá una investigación estándar, pero lo explicaré todo en términos médicos, y nadie indagará más. Adrit se quedó frío. No solo estaban planeando, ya estaban listos para actuar. ¿Y cuándo?, preguntó Mervyn. El lunes. Le haré un procedimiento especial. Le diré que es un nuevo tratamiento para las migrañas. Mervyn se quedó callado un momento. Luego dijo en voz baja, pero Edith aún podía oírle. Haz la dosis más fuerte. No debería despertarse. No quiero que sufra. Edith se tapó la boca con la mano para no emitir ningún sonido. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Incluso mientras planeaba matarla, Mervyn había mantenido una apariencia de preocupación. «No te preocupes», replicó Beatrice. «Será rápido e indoloro. Se quedará dormida y nunca despertará. Y dentro de unas semanas podremos estar juntos, sin deudas y con un buen capital inicial. Es mejor no precipitarse. Deberíamos esperar al menos 6 meses antes de vender la casa e irnos a vivir juntos. Claro, cariño, nos tomaremos nuestro tiempo». Se oyó el sonido de un beso y luego unos pasos que se dirigían a la puerta. Edith apenas tuvo tiempo de dar un paso atrás y volver a la sala de espera. Cogió la primera revista que encontró y estaba metida en ella cuando Mervyn salió del despacho. Pasó de largo sin mirar en su dirección y salió rápidamente de la clínica. Un minuto después apareció una enfermera e invitó a Edith a entrar en la consulta. Beatrice Loder estaba impecable. Bata blanca, pelo recogido en un moño, sonrisa profesional. No había señales de que acabara de hablar del asesinato de un paciente. «Hola, Adrit. ¿Cómo te encuentras hoy?» Adrit se obligó a sonreír.
No muy bien, doctor Loder. Las migrañas están empeorando, las pastillas no ayudan mucho. Beatriz asintió con cara de preocupación. Es triste oír eso. Vamos a tomarle la tensión y el pulso. Durante el examen, Edrit observó atentamente las acciones de la doctora, intentando no delatar sus emociones. Las manos de Beatriz tocaban su piel, midiéndole el pulso, comprobando sus pupilas, tanteándole el cuello y las sienes. Esas mismas manos preparaban una inyección letal. Veo que nuestro tratamiento actual no es lo bastante eficaz, dijo Beatriz, tomando notas en el historial. Me gustaría sugerir un método alternativo. Tenemos un nuevo procedimiento que da excelentes resultados para las migrañas crónicas. Aquí lo tiene, exactamente de lo que ella y Mervyn habían estado hablando. ¿Cuál es el procedimiento?, preguntó Edrit, intentando que su voz sonara normal. Es una inyección especial de un fármaco que bloquea los receptores del dolor. El método es nuevo, pero ya ha dado resultados impresionantes. Tras el procedimiento, los pacientes notan una reducción significativa de la frecuencia e intensidad de los ataques. Suena prometedor, fingió interesarse Edrit. ¿Tiene efectos secundarios? Nada grave, sonrió Beatriz. Un poco de somnolencia en las primeras horas tras el procedimiento, por eso recomendamos que venga con un acompañante. Para tener a alguien que transporte el cuerpo, pensó Edrit sombríamente. Puedo concertar una cita para el lunes, continuó Beatriz. Digamos, a las 10 de la mañana. Creo que estaría bien, fingió pensar Edrit. Sí, Mervyn puede llevarme. Había dicho que se tomaría el lunes libre. Algo brilló en los ojos de Beatriz. ¿Sorpresa? ¿Ansiedad? Pero desapareció de inmediato. Me parece bien. Te pondré en el horario. Mientras tanto, sigue tomando la medicación que te han recetado. Si empeora, llámame cuando quieras. Edrit asintió, me dio las gracias y salió de la consulta temblando. Por algún milagro, consiguió llegar a la salida de la clínica sin revelar su estado. Una vez fuera, se apoyó en la pared del edificio y respiró hondo. Solo le quedaban 4 días para su intervención programada. 4 días para averiguar cómo salvar su vida y castigar a los traidores. Edrit caminó lentamente hacia la parada del autobús. Necesitaba llegar a casa antes que Mervyn y seguir fingiendo ser una esposa desprevenida. Pero en su mente ya empezaba a formarse un plan. Esa noche, cuando Mervyn llegó a casa, Edrit le contó su visita a Beatriz y el procedimiento propuesto. «Parece prometedor», dijo fingiendo interés. «Me aseguraré de llevarte de vuelta el lunes». «Gracias, cariño», sonrió Edrit. «El doctor Loder dice que es un método nuevo, pero muy eficaz. Estoy seguro de que Beatriz sabe lo que hace». Mervyn utilizó inconscientemente el nombre de la doctora, aunque antes siempre la había llamado doctora Loder. Edrit fingió no darse cuenta de la reserva. «Espero que tengas razón. Estoy harta de estas migrañas». Algo parecido a la culpabilidad apareció en sus ojos por un momento, pero fue rápidamente sustituido por su habitual expresión distante. Por la noche, cuando Mervyn dormía, Edrit se levantó cuidadosamente de la cama y bajó al estudio. Necesitaba reunir más información sobre la situación financiera de su marido. En el cajón de su escritorio encontró varias cartas más de acreedores. La cantidad total adeudada era escandalosa, casi $400,000. ¿Cómo se las había arreglado Mervyn para perder tanto? Entre los papeles había una tasación del valor de mercado de su casa, realizada hacía 2 meses. La casa de Dearborn Heights estaba valorada en $1,200,000. Junto con la millonaria póliza de seguro de vida de Edrit, Mervyn dispondría de más de $2 millones, suficientes para saldar sus deudas y empezar una nueva vida con Beatriz. Edrit sacó fotos de todos los documentos que encontró en su teléfono y luego los devolvió cuidadosamente a su sitio. Mañana comprobaría si el seguro y el testamento eran legítimos. Tenía la ligera sospecha de que Mervyn había falsificado su firma. De vuelta en el dormitorio,
Edith permaneció despierta durante largo rato, mirando al techo. El hombre con el que había vivido 15 años y que ahora planeaba matarla, dormía plácidamente a su lado. ¿Cómo podía no darse cuenta de que su matrimonio se había convertido en una farsa? Cuando Mervyn dejó de amarla y empezó a verla solo como un obstáculo para resolver sus problemas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero Edith no hizo ningún ruido. No podía permitirse ser débil. No ahora, no cuando su vida pendía de un hilo. Por la mañana llamó al trabajo y se tomó el día libre, alegando su mal estado de salud. En cuanto Mervyn se fue, Adrit llamó a la compañía de seguros. Se identificó como empleada del bufete y pidió información sobre un seguro de vida a nombre de Edith Fenwick. Para su sorpresa, la póliza existía y estaba en regla, con una firma similar a la suya. Alguien había hecho todo lo posible por falsificarla. A continuación, Edith visitó a la notaria que había firmado su testamento falso. Una anciana llamada Raven Huxley le confirmó sin dudarlo que ella misma había dado fe del documento hacía 2 meses. Edith le pidió una descripción del aspecto de la mujer que había firmado el testamento. «Se parecía mucho a usted, señorita Fenwick». El notario frunció el ceño. «Un momento, ¿usted es la mujer?» «No, yo no firmé ese testamento», dijo Edith con firmeza. «Alguien se hizo pasar por mí. Tal vez tenían mi carné de identidad». La señora Huxley se puso pálida. «Pero comprobé los documentos. Es el procedimiento habitual». «No se preocupe, no voy a acusarla», la tranquilizó Edith. «Pero necesito una copia del testamento y tu declaración jurada sobre el aspecto de la mujer». Al salir de la notaría con los documentos necesarios, Edith se preguntó quién podría haberse hecho pasar por ella. ¿Beatriz? ¿Tal vez? El maquillaje adecuado, la peluca. Ella y Adrit eran más o menos de la misma altura y complexión. Durante todo el día, Edith recopiló pruebas y pensó en un plan de acción. Al anochecer, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Sería arriesgado, pero no había otra opción. Si acudía ahora a la policía, no tendría pruebas contundentes, su palabra contra la del médico y la de su marido, y necesitaba pillarles con las manos en la masa. El lunes se presentaría para el procedimiento como estaba previsto, pero Mervyn y Beatrice no sabían que ella ya conocía su plan, y, desde luego, no esperaban que Adrit les preparara una sorpresa. Edith estaba sentada a la mesa de la cocina, extendiendo ante ella las pruebas de la traición de su marido. Un testamento falsificado, una póliza de seguro secreta, capturas de pantalla de la correspondencia con Beatrice. Todo apuntaba a un complot para matarla. Pero no bastaba con conocer el peligro. Necesitaba un plan. Su primer impulso fue huir, hacer las maletas y desaparecer para siempre de la vida de Mervyn. Pero algo en su interior se resistía a tomar esa decisión. La casa de Dearborn Heights había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Era donde Adrit había crecido, donde vivían los recuerdos de sus padres. No podía rendirse y dejar que Mervyn le quitara lo que era suyo por derecho. No, huir no era una opción. Edith tenía que demostrar la culpabilidad de su marido y de su amante para que no tuvieran ninguna posibilidad de salir impunes. «Piensa», se susurró a sí misma. «¿Qué haría mi padre en esta situación?» El padre de Edith, Waldorf Fenwick, era un abogado de reputación impecable. Siempre había dicho: «En cualquier discusión, gana el que tiene más pruebas contundentes». Pruebas. Eso era lo que ella necesitaba. No solo pruebas, sino pruebas directas de conspiración criminal, del tipo que ni la policía ni los tribunales podían ignorar. Edith miró el reloj. Era casi mediodía de sábado. Tenía poco más de 2 días antes de su cita. Tiempo suficiente para prepararse si actuaba con rapidez y decisión. Sacó su teléfono y encontró un contacto que no había abierto en casi un año. Charlotte Bale era un viejo amigo suyo y un abogado experimentado. Se habían peleado por nada.
Charlotte nunca había ocultado su antipatía por Mervyn y había hablado con demasiada dureza durante su último encuentro. Edith había defendido entonces a su marido sin saber que pronto estaría planeando matarla. Su dedo se congeló sobre el botón de llamada. ¿Y si Charlotte se negaba a ayudar? O peor aún, no se lo creería. La historia parecía el argumento de una novela policíaca barata. Marido y médico conspirando para matar a una paciente por una herencia. ¿Quién se lo iba a creer? Pero no había elección. Charlotte era la única persona con conocimientos jurídicos y familiaridad personal con la situación de Edith. Pulsó el botón de llamada, conteniendo la respiración. ¿Sí? La voz de Charlotte sonaba cautelosa. Hola, soy Edith. Hizo todo lo posible para que su voz sonara normal. ¿Qué tal estás? Una pausa. ¿Edith? ¡Qué sorpresa! Un año de silencio y de repente una llamada un sábado. Lo sé, lo siento. Yo necesito tu ayuda, Charlotte. Es muy importante. Algo en su voz debió de delatar la gravedad de la situación, porque el tono de Charlotte cambió al instante. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? La verdad es que no. Edith respiró hondo. ¿Podemos vernos? En persona. Prefiero no hablar de esto por teléfono. Por supuesto, respondió Charlotte sin dudarlo. Ven a mi casa. Estoy en casa. Estaré allí en una hora. Edith metió todos los documentos en su bolso y se marchó a casa de Charlotte. El trayecto hasta el barrio donde vivía su amiga duró poco más de 40 minutos. Edith ensayó mentalmente cómo explicar la situación sin parecer paranoica. Charlotte la recibió en la puerta de su pequeña pero acogedora casa. Llevaba el pelo pelirrojo revuelto, como si acabara de despertarse, a pesar de que la hora se acercaba a la 1. Llevaba unos sencillos vaqueros y una blusa holgada, un aspecto informal y hogareño que contrastaba con los trajes de negocios con los que Charlotte solía comparecer ante el tribunal. «Tienes muy mal aspecto», dijo Charlotte en lugar de saludar, escrutando el rostro de Edith. ¿Qué había hecho ese imbécil esta vez? Edith sonrió involuntariamente. Charlotte nunca había ocultado su actitud hacia Mervyn. Ese pavo pomposo tuyo, lo llamaba, incluso cuando Edith y ella seguían felizmente juntos. Está planeando matarme, dijo Edith simplemente mientras se dirigía a la casa. Charlotte se quedó paralizado en el umbral y luego cerró la puerta lentamente. Repite. Mervyn y el médico que me atiende, con el que tiene una aventura, planean matarme el lunes durante un procedimiento médico, dijo Edith con calma, como si estuviera hablando del tiempo. Joder. Charlotte se pasó la mano por el pelo. ¿Estás segura? ¿No es paranoia por las migrañas? Estoy completamente segura. Tengo pruebas. En el salón, Edith extendió sobre la mesa de centro copias de todos los documentos que había recopilado en los últimos días y le mostró a Charlotte la correspondencia entre Mervyn y Beatrice, que había fotografiado con el teléfono de su marido. Charlotte escudriñó los documentos con un rostro cada vez más sombrío. «Santo cielo. Realmente falsificó tu testamento y contrató un seguro», miró a Edith. «Y esa zorra de médico le está ayudando. Tienes que ir a la policía. Inmediatamente». Edith negó con la cabeza. «¿Con qué pruebas? ¿Un testamento falso? Dirán que lo firmé yo y ahora intento inculpar a mi marido. ¿Capturas de pantalla de la correspondencia? Mervyn dirá que las inventé. Es su palabra contra la mía. Y Beatrice Lauder es una respetada doctora con una reputación impecable. ¿Quién creería que planeaba matar a un paciente?» Charlotte frunció el ceño, reconociendo el punto de vista de su amiga. «Entonces, ¿qué sugieres? ¿Quedarnos sentados y esperar a que se den cuenta de su plan?» «No». Edith se inclinó hacia adelante. «Quiero pillarles con las manos en la masa. Me someteré al procedimiento el lunes tal y como están planeando, pero estaré preparado». «Estás loco», exclamó Charlotte. «Podrían matarte». «No lo harán si me ayudas». Edith miró a su amiga con firmeza. «Tengo un plan».
Charlotte enarcó una ceja con escepticismo, pero asintió, sugiriéndole que continuara. «Voy a grabar todo lo que ocurra en la oficina en mi teléfono», empezó Edith. «Necesito que me llames a las 10 de la mañana en punto, cuando estaré en la clínica. Contestaré y dejaré la línea abierta con el teléfono en el bolsillo. Podrás oír todo lo que ocurre». «¿Y después?», preguntó Charlotte. «¿Oiré cómo te matan en directo?». «No», Edith negó con la cabeza. «Cuando oigas que Beatrice se dispone a administrar la droga, vendrás a la clínica con seguridad. Intentaré ganar tiempo haciendo preguntas sobre el procedimiento. ¿Y si no llegamos a tiempo? ¿Y si se inyecta antes de que lleguemos? Haré que suelte la jeringuilla». Edith mostró un pequeño vial. «Es solución salina. La llevaré conmigo y en el momento justo haré un movimiento brusco, como si tuviera un calambre. La ampolla se romperá y podrá tomar una muestra de la sustancia derramada para analizarla». Charlotte golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Esto es una locura, Edith. Demasiadas cosas podrían salir mal. ¿Tienes una idea mejor?». «Sí, irnos lejos y pedir el divorcio. ¿Y dejarle la casa de mis padres? Dejar que él y ese asesino de la bata blanca se salgan con la suya». Edith negó con la cabeza. «No, Charlotte. Tengo que demostrar su culpabilidad». Charlotte suspiró. «Siempre dije que tu terquedad te arruinaría algún día. Esta vez me salvará». Edith sonrió débilmente. «¿Estás conmigo?». Charlotte miró a su amiga durante un largo momento y luego asintió con decisión. «Por supuesto que estoy contigo, pero tenemos que perfeccionar tu plan. Es demasiado arriesgado confiar solo en una ampolla rota». Durante las 2 horas siguientes trabajaron en los detalles de la operación. Charlotte, como un abogado experimentado, hizo ajustes, pensando en el aspecto legal de las cosas. Decidieron que Charlotte llegaría a la clínica con un guardia de seguridad de una agencia amiga y esperaría en un coche cercano. En cuanto se enterara por el teléfono de que Beatrice se disponía a administrar la droga letal, entraría inmediatamente en la clínica. «Necesitaré una razón oficial para intervenir», dijo Charlotte. «De lo contrario, es posible que no nos dejen entrar en el despacho. Diga que es mi abogado y que tiene motivos para creer que mi vida corre peligro», sugirió Edith. «Enséñame copias de los documentos que te di». «Eso podría funcionar», asintió Charlotte. «Pero necesitamos otra capa de protección. ¿Dijiste que Mervyn estaría en la clínica?». «Sí», insistió en llevarme. «Probablemente querrá asegurarse de que todo va según lo previsto». «De acuerdo», pensó Charlotte. «Esto es lo que haremos. Te llamaré a las 9:55 en vez de a las 10. Tú contestas y dejas la línea abierta. Cuando sepa que Beatrice se dispone a administrar el fármaco, llamaré al médico jefe de la clínica». «¿Conoces al médico jefe?». Edith se sorprendió. «No, pero conseguiré su número», sonrió Charlotte. «La ventaja de ser abogado es que tengo muchos contactos. Le diré que tengo información sobre un próximo crimen en su clínica y le enviaré por correo electrónico copias de los documentos. Aunque no lo crea de inmediato, se verá obligado a comprobarlo». Edith asintió. Eso sonaba mejor, doble seguro. «Y otra cosa», Charlotte se inclinó hacia adelante. «Debes guardar todas las pruebas en un lugar seguro, no en casa, donde Mervyn pueda encontrarlas. Haré copias de todos estos documentos y las guardaré conmigo. Y otra copia se enviará en un sobre cerrado a mi colega con instrucciones de abrirlo si nos ocurre algo a usted o a mí. ¿Crees que podría llegar a eso?». Edith se puso pálido. «Creo que estamos tratando con gente que mataría por dinero», respondió Charlotte con seriedad. «Es mejor estar seguros». Siguieron discutiendo los detalles del plan, pensando en cada paso y en las posibles contingencias. Al anochecer tenían una estrategia de acción clara. «Mañana me pondré en contacto con la agencia de seguridad y con el médico jefe», dijo Charlotte mientras acompañaba a Edith a la puerta. «Te mantendré informada». «Gracias». Edith abrazó con fuerza a su amiga. «No sé qué haría sin ti».
Lo que siempre haces es meterte en líos, sonrió Charlotte. Ten cuidado hasta el lunes. No dejes que Mervyn sepa que sabes algo. Tendré cuidado, prometió Edith. Te veré el lunes. De vuelta en casa, Adrit descubrió que Mervyn aún no había regresado. Comprobó su ubicación a través de la aplicación de rastreo familiar que habían instalado hacía unos años. Un punto en el mapa mostraba la dirección del piso de Beatrice. No había quedado con ningún cliente, afirmó. Edith sonrió. Cada mentira de Mervyn no hacía más que reforzar su determinación. Comprobó su teléfono, asegurándose de que la aplicación de grabación de audio funcionaba correctamente. Luego preparó un pequeño vial de solución salina que llevaría consigo a la clínica. Todo estaba listo. Por la noche, cuando Mervyn regresó por fin, fingió ver la televisión. ¿Qué tal la reunión?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Agotadora. Mervyn se dejó la chaqueta en el respaldo de la silla. ¿Qué tal tu día? Fui a ver a Charlotte, como te dije. Me alegró volver a verlo. ¿De qué hablasteis? Había una nota de preocupación en la voz de Mervyn. De los viejos tiempos, más que nada. Edith se encogió de hombros. Y de que yo estaba empeorando. Me sugirió que cambiara de médico. Mervyn se puso tenso. Creía que estabas contento con el doctor Loder. Lo estoy, se apresuró a asegurarle Edith. Le dije a Charlotte que Beatrice sugirió un nuevo procedimiento que podría ayudar. Ahora Charlotte también cree que merece la pena probarlo. Mervyn se relajó visiblemente. Me alegro. Estoy seguro de que el procedimiento ayudará. Claro que sí, pensó Edith. Los muertos no sufren migrañas. El domingo, Edith recibió un mensaje de Charlotte. Todo está listo. La seguridad estará allí. Contacté con el médico jefe, interesado pero escéptico, esperando una señal mañana. Edith contestó con un escueto. Gracias. El domingo transcurrió en tensa expectación. Edith fingió sentirse peor que de costumbre. Se quejaba de un fuerte dolor de cabeza y pasó la mayor parte del día en su dormitorio con las cortinas echadas. Mervyn la visitó varias veces, fingiendo preocupación. Una vez incluso le llevó té con polvos, alegando que le ayudaría. Edith fingió bebérselo, pero en cuanto él salió, vertió el té en una maceta. ¿Quién sabe qué le habría echado? Por la noche, miró su teléfono. Todo estaba listo. La aplicación de grabación de audio estaba configurada para encenderse automáticamente cuando recibiera una llamada de Charlotte. La batería estaba completamente cargada. En el bolso guardó un frasco de suero fisiológico. Antes de irse a la cama, Edith echó una larga mirada a su marido dormido. 15 años juntos. Tantos recuerdos, tantos planes. ¿Cómo podía acabar así, con traición y conspiración para matar? Se preguntó si había habido un momento en el que su matrimonio podría haberse salvado. Quizás si ella le hubiera prestado más atención, ¿se habría dado cuenta antes de los signos de su adicción al juego? ¿O era otra cosa? ¿En qué momento el amor de Mervyn se había convertido en frío cálculo? Edith suspiró. No era el momento de lamentarse. Mañana era un día crucial. Necesitaba dormir bien y tener la cabeza despejada. Cerró los ojos, imaginando cómo sería todo mañana. El plan era arriesgado, pero era la única manera de demostrar la culpabilidad de Mervyn y Beatrice. Edith no permitiría que le arrebataran su vida, su hogar o su dignidad. Con ese pensamiento, finalmente se quedó dormida, preparada para el reto que le esperaba. El lunes saludó a Edith con la tenue luz del otoño filtrándose a través de las cortinas. Abrió los ojos mucho antes de que sonara el despertador. El sueño no trajo descanso. Durante toda la noche la habían perseguido pesadillas en las que no había podido evitar a tiempo una inyección letal. Mervyn dormía a su lado. Mientras dormía, su rostro parecía relajado, casi infantil. Era difícil creer que aquel hombre estuviera planeando matarla dentro de unas horas. Edith se levantó con cuidado, intentando no despertar a su marido. En el baño, miró largamente su reflejo, cara pálida, ojeras.
Los últimos meses habían hecho mella en su aspecto. Las constantes migrañas, agravadas deliberadamente por la medicación de Beatrice, estaban agotando su cuerpo. Esta noche lo decidiría todo. O ella sacaba a la luz la conspiración o... Edith sacudió la cabeza, alejando los oscuros pensamientos. No, no les dejaría ganar. El plan estaba bien pensado. Charlotte estaría en contacto. Los guardias están listos para intervenir. El jefe médico había sido alertado. Cuando volvió al dormitorio, Edith encontró a Mervyn ya despierto y sentado en el borde de la cama, consultando algo en su teléfono. Cuando se percató de la presencia de su mujer, se apresuró a apagar la pantalla. «Buenos días», dijo, intentando adoptar un tono informal. «¿Qué tal has dormido?» «No muy mal», mintió Edith. «Pero todavía me duele la cabeza. Seguro que te sentirás mejor después del tratamiento de hoy», sonrió Mervyn, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Edith reprimió un escalofrío. Qué fácil le resultaba hablar de su recuperación, sabiendo que estaba planeando su muerte. «Eso espero», dijo ella. «Estoy tan cansada de estas migrañas». En el desayuno, Mervyn estuvo inusualmente atento. Hizo tostadas de aguacate, las favoritas de Edith, e incluso preparó café recién hecho, aunque normalmente se limitaba al instantáneo. La última comida de los condenados, pensó Edith sombríamente, pero se obligó a sonreír y dar las gracias a su marido. ¿Nerviosa por el procedimiento?, preguntó Mervyn, observándola masticar lentamente. «Un poco», respondió Edith con sinceridad. «Espero que esto ayude». «Lo hará», le aseguró Mervyn. «Beatrice sabe lo que hace». «Apuesto a que sí», pensó Edith. A las 9:30 salieron hacia la clínica. El trayecto duró 20 minutos. Edith miró por la ventana las casas y los árboles que pasaban, sintiéndose extrañamente tranquila. El miedo y el nerviosismo habían desaparecido, dando paso a una fría determinación. Mervyn, en cambio, parecía cada vez más tenso. Sus dedos agarraban el volante con demasiada fuerza y su mirada volvía una y otra vez al reloj del salpicadero. «¿Hoy no trabajas?», preguntó Edith con indiferencia. «Me tomo el día libre», respondió Mervyn. «Quería asegurarme de que estarías bien después de la intervención». «O de que no voy a estar bien», le corrigió Edith mentalmente. La clínica se encontraba en un moderno edificio de cristal y hormigón. Edith miró a su alrededor con cuidado al entrar en el espacioso vestíbulo. No había rastro de Charlotte ni de los guardias, así que se mantenían fuera de la vista como habían acordado. La recepcionista los acompañó a la sala de espera con una sonrisa profesional. Faltaban 10 minutos para la hora acordada. «Necesito ir al baño», dijo Edith sacando su teléfono. «Espera aquí». Mervyn asintió, sin apartar los ojos de la revista que estaba hojeando sin pensar. En el baño, Edith comprobó su teléfono. El mensaje de Charlotte había llegado hacía un minuto. «Estamos en posición, esperando señal». Edith respondió. «Preparados. Llámame en 5 minutos». De vuelta en la sala de espera, encontró a Mervyn paseándose nervioso de un lado a otro. «¿Va todo bien?», le preguntó. «Sí, solo preocupado por ti», evitó su mirada. La enfermera los llamó a las 10 en punto. «El doctor Loder la espera, SRA. Fenwick», dijo. «Su marido puede esperar aquí». «No», objetó rápidamente Mervyn. «Quiero estar presente en el procedimiento. Edith está muy nerviosa». La enfermera miró a Edith dubitativa. «¿Es eso cierto? ¿Quiere que su marido esté presente?» «Sí, por favor», asintió Edith. «Me sentiré más cómoda». Caminaron por el pasillo hasta el despacho de Beatrice. Edith sintió que se le aceleraba el pulso. El teléfono de su bolsillo vibró. Charlotte estaba llamando justo a tiempo. «Perdona», Edith sacó el teléfono. «Tengo que contestar». La enfermera frunció el ceño, pero asintió. «Rápido, por favor. Al doctor Loder no le gusta esperar». Edith se alejó unos pasos. «Hola, Charlotte»,
dijo, encendiendo el altavoz con el volumen al mínimo. «Hola», la voz de Charlotte sonó tensa. «¿Ya estás en la clínica?» «Sí, voy de camino a una intervención. Mervyn está conmigo». «Bien, bien. Llámame si necesitas algo», dijo Charlotte, y Edith supo que era una señal para mantener la línea abierta. «Lo haré», respondió Edith, y sin romper la conexión, guardó el teléfono en el bolsillo de la bata que ya le tendía la enfermera. Beatrice Lauder se reunió con ellos en el despacho. Su aspecto era impecable. Bata blanca, pelo recogido en un moño, sonrisa profesional. Nada en su aspecto sugería planes de asesinato. «Buenos días, Adrit», dijo. «Señor Thorpe, me alegro de verle. No solemos invitar a familiares a nuestros tratamientos, pero, ya que está aquí, quería apoyar a mi esposa». Mervyn hizo de marido afectuoso. «Está muy preocupada». «Lo comprendo», asintió Beatrice. «Edith, por favor, ponte una bata de hospital. El biombo está en la esquina». Edith cogió la bata y se fue detrás del biombo. Mientras se cambiaba, oyó a Mervyn preguntar en voz baja. «¿Está todo listo?» «Sí», respondió Beatrice en voz baja. «No te preocupes, todo irá sobre ruedas». El corazón de Edith latió más deprisa. Esta era la prueba de la conspiración. Charlotte debía de haber oído la conversación a través del teléfono. Edith salió de detrás del biombo y vio que Beatrice ya había preparado jeringuillas y ampollas sobre la mesa. «Por favor, túmbese en el diván», dijo el médico. «Primero le administraré un sedante para aliviar la tensión. Luego le administraremos la inyección principal». Edith se tumbó obedientemente, intentando mantener la calma. Ahora todo estaría resuelto. «Doctor Lauder», preguntó mientras Beatrice preparaba la primera inyección, «cuénteme más sobre el procedimiento. ¿Qué fármaco utilizará?» Beatrice frunció ligeramente el ceño. «Es un nuevo fármaco para bloquear los receptores del dolor. Es muy eficaz para las migrañas crónicas». «¿Cómo se llama?», insistió Adrit. «Trabajo para una empresa farmacéutica, me interesa». Mervyn tosió. «Cariño, estoy segura de que la doctora Lauder sabe lo que hace. No deberíamos distraerla». «No es nada». Beatrice sonrió tensa. «El medicamento se llama Neurolox. Todavía está en fase de ensayos clínicos, pero está dando excelentes resultados». Edith sabía que no existía tal medicamento. Beatrice mentía, y eso también constaba en acta. «Ya veo», asintió Edith. «¿Cuánto dura el efecto?» «Depende de las características individuales del organismo». Beatrice se acercó con una jeringuilla. «Ahora, por favor, relájese. Sentirá un pequeño pinchazo». Edith se estremeció cuando la aguja entró en la vena de su brazo. Solo era un sedante, pero la siguiente inyección sería letal. Al cabo de unos minutos, sintió que el cuerpo le pesaba. Seguía pensando con claridad, pero le costaba moverse. «Tengo que mantenerme alerta», se recordó Edith. «No puedo dejar que el sedante me relaje por completo». Beatrice comprobó su pulso y sus pupilas. «Bien», dijo. «Ahora vamos a preparar el fármaco principal». Se acercó a la mesa donde había una caja cerrada. Sacó una pequeña ampolla y llenó una nueva jeringuilla con un líquido transparente. Mervyn observaba el proceso, mordiéndose el labio con nerviosismo. «¿Estás segura de que quedará natural?», preguntó en voz baja, pero su voz se oía claramente en el silencio de la habitación. «Por supuesto», respondió Beatrice. «La apnea del sueño es una complicación frecuente de los problemas neurológicos. Nadie sospecharía nada malo». Edith apenas contuvo un escalofrío. Ni siquiera habían intentado ocultar sus intenciones, pensando que ya estaba suficientemente sedada. Beatrice volvió al diván con la jeringuilla preparada. Su rostro estaba concentrado, casi indiferente, como un médico mira a un paciente desesperado. «Ahora sentirás un poco de presión», dijo en tono profesional. «Luego se sentirá somnoliento. Es una reacción normal». Edith se dio cuenta de que había llegado el momento.
Tenía que actuar inmediatamente antes de que la aguja entrara en la vena. «Espere», dijo ella, tratando de mantener la voz somnolienta. «Tengo una pregunta». «Más tarde, Edith», dijo Mervyn con impaciencia. «Deja que el médico termine el procedimiento». «No, necesito saberlo», insistió Edith. «¿Es peligroso? ¿Cuáles son los efectos secundarios?» Beatriz suspiró. «No hay efectos secundarios graves. Puede producir somnolencia durante unas horas. Ahora, por favor, relájate». Volvió a acercar la jeringuilla al brazo de Edith. En ese momento, Edith se sacudió violentamente, como si tuviera un calambre, y empujó con fuerza la mano de Beatriz. Todo sucedió en una fracción de segundo. La jeringuilla resbaló de los dedos de la doctora, la ampolla cayó y se hizo añicos en el suelo de baldosas. El líquido transparente se derramó, creando un pequeño charco. «¿Qué has hecho?», exclamó Mervyn, levantándose de un salto de la silla. «Lo has estropeado todo». Beatriz, pálida de asombro, trató de calmar la situación. «No es nada, tengo otra ampolla». «No hay tiempo», Mervyn casi gritaba. «Teníamos que hacerlo hoy. Tengo una reunión con Quincy dentro de 3 días y todavía no tengo el dinero». «Cálmate», le hizo callar Beatriz. «Vas a estropearlo todo». «¿Lo arruinaré?». Mervyn estaba furioso. «Tú fuiste quien prometió que todo iría sobre ruedas. ¿Qué amateurismo es este? ¿Tan difícil es administrarle la dosis adecuada para que no se despierte?». Edith se sentó lentamente en el sofá. Ya no intentaba fingir estar drogada. Tenía los ojos muy abiertos y miraba directamente a su marido. «¿Qué has dicho, Mervyn?», preguntó con claridad. Mervyn se quedó helado. Solo ahora se daba cuenta de lo que había dicho. Su rostro se contorsionó de horror. «Edith, yo...». En ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe. En el umbral estaban Charlotte, un guardia uniformado y un hombre con bata blanca y la insignia del médico jefe. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó severamente el médico jefe. «Intento de asesinato», respondió Charlotte con firmeza. «Tengo una grabación de una conversación en la que estos 2 hombres discuten un plan para matar a mi cliente, Edith Fenwick». Tenía el teléfono en la mano, que seguía grabando la conversación. Beatriz se puso aún más pálida. «Esto es ridículo». Estaba llevando a cabo un procedimiento médico estándar. «Entonces no le importará que analicemos la sustancia que estaba a punto de inyectar a mi cliente», replicó Charlotte, señalando el charco del suelo. «Y lo que quedaba en la ampolla». El médico jefe, aún atónito por lo que estaba ocurriendo, se volvió hacia el guardia. «Llama a la policía y que nadie salga del despacho». Mervyn, dándose cuenta de lo desesperado de la situación, se desplomó en su silla. «Fue idea suya», murmuró, señalando a Beatriz. «Dijo que parecería una muerte natural». «¿Qué?», jadeó Beatriz con indignación. «Estás mintiendo. Me rogaste que te ayudara a deshacerte de tu mujer para poder quedarte con su casa y su seguro». Edith observó la trifulca de los ex-amantes con fría calma. Cada palabra que decían era un clavo más en el ataúd de su libertad. El médico jefe, evidentemente conmocionado por lo que había oído, tomó personalmente una muestra de la sustancia derramada en un recipiente estéril. «Se enviará inmediatamente al laboratorio», dijo. «Y usted, doctor Loder, queda suspendido hasta que se aclaren las circunstancias». Beatriz, dándose cuenta de que estaba acorralada, rompió a llorar. «Me ha obligado. Me amenazó con hablar de nuestra relación, con arruinar mi reputación». «Mentirosa», siseó Mervyn. «Sugeriste este plan cuando te hablé de mis deudas». Charlotte se acercó a Edith y la ayudó a levantarse del sofá. «¿Te encuentras bien?», preguntó en voz baja. «Ya lo estoy», respondió Edith, viendo cómo se desmoronaba el mundo de las 2 personas que habían planeado su muerte. 10 minutos después llegó la policía. Los agentes escucharon un breve resumen de la situación por parte del médico jefe y Charlotte,
Inspeccionaron la escena y tomaron muestras de la droga para un examen oficial. Se llevaron esposados a Mervyn y Beatrice para interrogarlos más a fondo. Ambos parecían perdidos, evitando mirarse entre sí o a Edith. Cuando el despacho quedó vacío, Charlotte abrazó con fuerza a su amiga. «Has sido increíblemente valiente», dijo. «Casi me muero del susto cuando les oí hablar de la dosis». Edith sonrió débilmente. Sabía que llegarías a tiempo. El médico jefe, aún pálido por la impresión, se acercó a ellos. «Señora Fenwick, le pido disculpas en nombre de la clínica. Nunca hubiéramos imaginado que el doctor Loder tartamudeó incapaz de encontrar las palabras. ¿Planeó el asesinato de un paciente? Adrit lo terminó por él. Sí, eso no es lo que esperas de tu neurólogo. Te daremos todo el apoyo y la ayuda que necesites», le aseguró el médico jefe. «Y por supuesto, le proporcionaremos un tratamiento real para las migrañas». «Gracias, pero creo que iré a otra clínica», sonrió Edith débilmente. El detective a cargo de la operación se acercó a ellos. «Señora Fenwick, vamos a necesitar su declaración. ¿Está lista para bajar a comisaría?» «Sí», asintió Edith. «Se lo contaré todo». Charlotte le puso una mano en el hombro. «Voy contigo, como tu abogado». Salieron de la clínica en el luminoso día de otoño. Edith respiró profundamente aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo no le dolía la cabeza. La pesadilla había terminado. En comisaría, Edith hizo una declaración detallada. Aportó todas las pruebas que había reunido. Capturas de pantalla de la correspondencia de Mervyn con Beatrice, copias del testamento falsificado y de la póliza de seguros. La grabación de la conversación en el despacho, en la que Mervyn y Beatrice discutían abiertamente el plan de asesinato, se convirtió en una prueba decisiva, y el análisis preliminar de la sustancia que Beatrice iba a inyectar a Edith demostró la presencia de una potente droga en una dosis 10 veces más letal. Por la noche, una vez resueltas todas las formalidades, Charlotte llevó a Edith a su casa. «No puedes volver a tu casa esta noche», le dijo. «Está sellada como escena del crimen. Además, necesitas descansar». Edith no discutió. Se sentía agotada, no físicamente, pero sí emocionalmente. La adrenalina había desaparecido, dejando tras de sí una desolación. «¿Qué les va a pasar ahora?», preguntó, mirando por la ventana hacia el crepúsculo. «Van a cumplir una condena seria», dijo Charlotte. «Preparación de asesinato, falsificación de documentos, fraude al seguro. Beatrice también perderá su licencia médica. Tendrán lo que se merecen, seguro». Edith asintió. Extrañamente, no sintió regodeo, ni siquiera ira, solo fatiga y una vaga tristeza por haber desperdiciado 15 años con un hombre que finalmente había valorado su vida por el dinero del seguro. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «no dejo de pensar, ¿hubo algún momento en que las cosas podrían haber sido diferentes? Cuando Mervyn aún no se había vuelto en esto». Charlotte sacudió la cabeza. «No te tortures con eso, Edith. Algunas personas simplemente se quiebran bajo presión. Sus deudas, su adicción al juego, no es culpa tuya. No podías haberlo visto venir». «Probablemente tengas razón», suspiró Edith. «Es difícil darse cuenta de que el hombre con el que has vivido tantos años es capaz de una traición así». «Necesitas tiempo», dijo Charlotte suavemente. «Tiempo y un nuevo comienzo. Sin Mervyn, sin estas migrañas que te han empeorado deliberadamente. Superarás esto, sé que lo harás». Edith sonrió débilmente. «Gracias, Charlotte, por todo. Si no fuera por ti...» «No pienses en ello». Charlotte le apretó la mano. «Se acabó. Ahora tenemos que mirar hacia adelante». Edith asintió. Hacia adelante, hacia una nueva vida sin traiciones ni mentiras. Una vida que casi había perdido, pero que había conseguido recuperar con su sangre fría y la ayuda de una verdadera amiga. El análisis de la droga derramada en la clínica confirmó los peores temores.
Era un barbitúrico concentrado, capaz de provocar una parada respiratoria en cuestión de minutos. La grabación de una conversación entre Mervyn y Beatrice, en la que discutían abiertamente el plan de asesinato, se convirtió en una prueba irrefutable de su culpabilidad. 2 semanas después, Edith se sentó en el despacho de la fiscal Whitney Parks, una mujer de mediana edad de mirada atenta y barbilla decidida. Sobre el escritorio que las separaba yacía una gruesa carpeta con los expedientes del caso. «Hemos reunido pruebas más que suficientes para la acusación», dijo Parks hojeando los documentos. «La grabación de la conversación en la clínica, el análisis de drogas, el testamento falsificado, el seguro no autorizado». Miró a Adrit. Ambos se habían arrinconado, culpándose mutuamente. «¿Qué corrían el riesgo de hacer?», preguntó Edith. «En las circunstancias actuales, de 15 a 25 años de cárcel para cada uno», respondió el fiscal. «Preparación para asesinato, conspiración, falsificación, fraude al seguro. Es una lista impresionante». Edith asintió. Extrañamente, no sintió ningún regodeo, ni siquiera mucha satisfacción. Solo fatiga y el deseo de cerrar cuanto antes este capítulo de su vida. «¿Y el examen de los medicamentos que me recetó Beatrice?», preguntó. Parks sacó otro informe de una carpeta. El análisis del laboratorio confirmó sus sospechas. Las pastillas que la doctora Loder te dio como analgésicos contenían ingredientes que provocaban dolores de cabeza, mareos y otros síntomas. Estaba agravando deliberadamente tu estado, preparando el escenario para la shipyard final. Edith se estremeció. Una cosa era sospechar y otra muy distinta tener pruebas científicas de que te habían envenenado sistemáticamente durante meses. «Si le sirve de consuelo», continuó el fiscal, «la doctora Loder ha confesado plenamente esa parte del plan. Afirma que, en primer lugar, fue idea de su marido y que él solo la convenció por miedo a que sacara a la luz su aventura y arruinara su carrera». «¿Y Mervyn?». «La culpa a ella. Dice que la idea de las drogas y la inyección letal fue solo de ella y que él solo fue un hombre débil que sucumbió a la manipulación». Edith sonrió amargamente. Típico de Mervyn echar la responsabilidad a los demás. De todos modos, sus acusaciones mutuas no hacen sino reforzar nuestra posición, concluyó Parks. El juicio es dentro de 3 meses, pero con las pruebas disponibles, el resultado está prácticamente cantado. Ambos recibirán penas graves. Al salir de la fiscalía, Edith respiró profundamente el aire fresco del otoño. El cielo estaba despejado, con nubes ligeras y esponjosas. Un momento tan sencillo, simplemente respirar, simplemente estar viva, parecía ahora increíblemente precioso. Charlotte la esperaba en el coche. «¿Qué tal ha ido?», le preguntó. «Bien», asintió Edith. «El fiscal confía en una condena». «Ya lo creo». Charlotte abrió la puerta del coche. «Con este tipo de pruebas, ¿a dónde vamos ahora? ¿A casa?». Edith pensó un momento. La casa de Dearborn Heights le había sido devuelta oficialmente tras la invalidación del testamento fraudulento. Pero los recuerdos de la traición de su marido aún la atormentaban entre aquellas paredes. «No, paremos primero en el café. Hay algo que tengo que decirte». En un acogedor café de la esquina tomaron una mesa junto a la ventana. Edith removió su té y ordenó sus pensamientos. «He decidido vender la casa», dijo por fin. Charlotte enarcó las cejas, sorprendida. «¿Ah, sí? Pero si es la casa de tus padres, siempre dijiste que nunca la venderías». «Lo sé». Edith sonrió débilmente. «Pero ahora parece envenenada por los recuerdos. Quiero empezar de nuevo». «¿Y qué piensas hacer ahora?». «Tengo una idea», se animó Edith. «¿Recuerdas cuando hablamos de cuánta gente es víctima de fraudes y manipulaciones por parte de sus seres queridos? Quiero crear una fundación que ayude a esas personas. Asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, refugio en situaciones críticas». Charlotte parpadeó sorprendido. «Eso es inesperado».
Pero suena muy bien. ¿Has pensado seriamente en ello? Muy seriamente, asintió Edith. La casa vale más de 1 millón. Es suficiente para empezar. Ya he contactado con varias personas con experiencia en la creación de organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Y quieres que sea el asesor legal de la fundación? Terminó Edith por ella. Eres el mejor abogado que conozco y la única persona en la que puedo confiar plenamente. Charlotte negó con la cabeza pensativa. Es un gran cambio, Edith. ¿Seguro que estás preparado? Más que preparado, respondió Edith con firmeza. Sabes, desde que dejé de tomar esos medicamentos que me recetó Beatrice, no he tenido ni una sola migraña, ni una sola. Es como si me hubieran quitado el velo de los ojos. Por fin me siento yo mismo, lúcido, enérgico, decidido. Y eso es maravilloso, sonríe Charlotte. Pero aún así, decisiones tan grandes. Llevo 15 días pensando en ello, interrumpió Edith. Todos los días me despertaba con ese pensamiento y me iba a dormir con él. Es la decisión correcta, Charlotte. Puedo sentirlo. Charlotte estudió a su amiga un momento y luego asintió lentamente. Me alegro, iré contigo, pero con una condición. Te tomarás tu tiempo. Primero recupérate del todo, mental y físicamente. Ese tipo de experiencia no pasa desapercibida. Trato hecho. Edith extendió la mano sobre la mesa y Charlotte la estrechó con firmeza. En los meses siguientes, la vida de Edith se transformó por completo. Vendió la casa de Dearborn Heights a una pareja adinerada con 2 hijos que llevaban tiempo soñando con un espacioso nido familiar en un barrio de lujo. La propia Edith se mudó a un piso pequeño pero luminoso, más cerca del centro de la ciudad. Su salud había mejorado notablemente. El nuevo neurólogo al que acudió para un chequeo completo se sorprendió de lo rápido que habían desaparecido todos los síntomas que la habían atormentado durante meses. Sus migrañas fueron inducidas artificialmente, explicó el Dr. Breen tras revisar los resultados de las pruebas. La medicación que te dio el Dr. Loder contenía vasodilatadores que desencadenaban deliberadamente los dolores de cabeza. Tus constantes vitales son normales ahora. Sigue comiendo bien, evita el estrés y estarás bien. El juicio de Mervyn y Beatrice tuvo lugar exactamente 3 meses después de su detención, tal como había prometido el fiscal Parks. El juicio atrajo la atención del público. La historia de un marido y una doctora que planeaban un asesinato por una herencia era demasiado sensacionalista para pasar desapercibida. Edith asistió a todos los procedimientos, sentada junto a Charlotte. Miró al banquillo de los acusados, donde su ex marido y la antigua doctora evitaban cuidadosamente mirarse. Beatrice parecía agotada. Su aspecto antaño impecable había sido sustituido por el cansancio y la confusión. Mervyn parecía 10 años mayor, encorvado, con las mejillas hundidas y la mirada apagada. Terminaron los discursos de clausura del fiscal y los abogados defensores, y el tribunal se retiró para dictar sentencia. El veredicto fue inequívoco, culpable de todos los cargos. El juez, un hombre mayor de pobladas cejas grises, pronunció un discurso antes de que se anunciaran las sentencias. Me he encontrado con muchos delitos en mi práctica, pero este caso destaca por ser especialmente cínico. La traición a la confianza, ya sea conyugal o médica, para obtener un beneficio económico merece el castigo más severo. Mervyn fue condenado a 22 años de prisión y Beatrice a 18. Además, Beatrice fue privada de su licencia médica de por vida y Mervyn tuvo que pagar una indemnización sustancial a Edith. Cuando se leyó el veredicto, Edith no sintió triunfo, sino alivio. Era como si el gran peso que había estado pesando sobre sus hombros durante meses hubiera desaparecido por fin. ¿Te encuentras bien?, preguntó Charlotte en voz baja mientras salían de la sala. Sí, Edith sonrió débilmente. Por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien.
Los periodistas los rodearon al salir del juzgado, acribillándolos a preguntas. Edrit, que antes había evitado la publicidad, decidió hacer una breve declaración esta vez. «Estoy agradecida al tribunal por el veredicto justo», dijo con firmeza, «pero hoy no quiero hablar del delito, sino de lo que viene a continuación. Voy a anunciar la creación del Fondo de Apoyo a las víctimas de fraude y manipulación doméstica. Demasiadas personas sufren la traición de aquellos en quienes confían y a menudo se quedan solas con su desgracia. Nuestro fondo proporcionará asistencia jurídica, psicológica y financiera a esas personas». Sus palabras provocaron una nueva oleada de preguntas, pero Serlot apartó hábilmente a Edrit de los periodistas, prometiendo una rueda de prensa en los próximos días. «¿Está segura de que quiere hacer una declaración pública sobre la fundación?», le preguntó mientras subían al coche. «Por supuesto», asintió Edrit. «La publicidad llamará la atención sobre el problema. Además, no tengo nada que ocultar. No soy una víctima que se esconde del mundo. Soy una superviviente que quiere ayudar a los demás». La inauguración oficial de la Fundación Fenwick tuvo lugar un mes después. A la ceremonia asistieron funcionarios municipales, periodistas, psicólogos, abogados y, algo especialmente conmovedor para Edrit, varias personas que ya habían buscado ayuda tras su discurso en el juzgado. La oficina de la fundación se encuentra en un pequeño pero acogedor edificio cerca del centro de la ciudad. Edrit se implicó personalmente en su diseño, insistiendo en los colores claros, el mobiliario cómodo y una atmósfera de seguridad. «La gente necesita sentirse segura aquí», explicó al diseñador. «Mucha gente llega desesperada, sin saber a dónde ir. El entorno debe ser tranquilizador y esperanzador». El personal de la fundación incluía psicólogos experimentados, abogados, entre ellos Serlot, que se ocupaba de todas las cuestiones legales, y trabajadores sociales. Edrit asumió el cargo de directora ejecutiva, aunque al principio dudó de su capacidad de gestión. «Puedes hacerlo», la tranquilizó Serlot. «Tienes visión, energía y, lo que es más importante, experiencia personal. Entiendes a esta gente como nadie». De hecho, Edrit se adaptó rápidamente a su nuevo papel. Su mente analítica, desarrollada durante años de trabajo en una empresa farmacéutica, le ayudó a estructurar el trabajo de la fundación, y su experiencia le dio una visión especial de los problemas de las personas que pedían ayuda. Una de sus primeras clientas fue Dalila Crosby, una mujer de 45 años cuyo marido había malversado sistemáticamente sus ingresos mediante la manipulación y la intimidación. No sabía a quién acudir, admitió en su primera sesión de asesoramiento. «La policía dice que es un asunto familiar. Los amigos me aconsejan que tenga paciencia por el bien de los niños, y los abogados exigen un dinero que no tengo». «Ahora no estás sola», le dijo Edrit con confianza. «Te ayudaremos a comprender la situación y a encontrar una salida». Un mes después, Dalila, con el apoyo jurídico de la fundación, solicitó el divorcio y obtuvo una orden de alejamiento para impedir que su marido se acercara a ella y a los niños. 2 semanas después consiguió un trabajo, que encontró a través del programa de asociación de la fundación. Cada vez salían más historias como esta. La Fundación Fenwick se ganó rápidamente la reputación de ser una organización que ayudaba de verdad, no solo compadecía. Edrit aparecía a menudo en radio y televisión, hablando de los signos de manipulación financiera y emocional, cómo reconocer el gaslighting y qué hacer si uno es víctima de una estafa por parte de un ser querido. «Mi experiencia es extrema», dijo en una entrevista. «No todos los cónyuges planean un asesinato por una herencia, pero muchos utilizan formas más sutiles de manipulación y control, y las víctimas a menudo no se dan cuenta, achacándolo al carácter difícil de su pareja o a dificultades temporales». 6 meses después de la creación de la fundación, Edrit recibió una carta de Mervyn desde la cárcel. Serlot le desaconsejó leerla, pero Edrit
decidió lo contrario. «Sé que no merezco el perdón», escribió Mervyn. «Pero quiero que sepas que siento de verdad lo que hice. La adicción al juego y las deudas han nublado mi juicio, pero eso no es excusa. No solo te traicioné a ti, sino a mí mismo, a mis principios, a todo aquello en lo que una vez creí. Cada día entre estas paredes pienso en lo que perdí y me doy cuenta de lo irreparable que fue mi error». Edred leyó la carta hasta el final, pero no contestó. Mervyn tenía razón, no merecía el perdón, pero su remordimiento, sincero o fingido, no le importaba. Estaba avanzando, y en su nueva vida no había lugar para los fantasmas del pasado. El día de su 38º cumpleaños, Edred invitó a Charlotte y a unos cuantos amigos nuevos que había hecho durante el último año a un pequeño restaurante con vistas al río. La noche era cálida y el ambiente relajado. «Por ti», Charlotte levantó su copa, «por tu fuerza, tu sabiduría y todo lo que has hecho por los demás. Y por los nuevos comienzos», añadió Edred sonriendo. Mientras miraba las luces de la ciudad reflejadas en el agua oscura, pensó en lo extraña que era la vida a veces. La traición que casi le había costado la vida la había llevado a renacer. Una nueva Edred, más fuerte, segura y decidida. Ahora sabía con certeza que, pasara lo que pasara, podría hacerle frente y ayudaría a otros a afrontarlo.